Bien, hola a todos, saludos para todos ustedes mis estudiantes. Hoy son partícipes de esta estrategia audiovisual aplicada con el objetivo de complementar las clases presenciales. Les agradezco ser parte de esto porque ustedes son mi motivación. Esta primera clase virtual será con los más esperados de los límites, los trigonométricos. Empecemos. Límites de funciones trigonométricas. Si C es un número real en el dominio de la función trigonométrica indicada, se cumplen las siguientes propiedades. La primera, tenemos límite de x que tiende a c del seno de x. Este teorema nos dice que este valor c lo podemos sustituir en la variable x y tenemos seno de c. Luego tenemos el teorema o la propiedad del coseno. Es decir, esta c la puedo sustituir en la variable x y tengo coseno de c. Por supuesto, tenemos que apoyarnos en el círculo unitario trigonométrico y en el cálculo de los ángulos pi cuarto, pi tercio, pi sexto que vimos en funciones. Por ejemplo, si tenemos límite de x que tiende a 0 del seno de x, entonces este 0 lo sustituimos en la x y seno de 0 va a ser 0, según el círculo unitario. Luego, límite de x que tiende a 2pi del coseno de x, este 2pi lo sustituyo en la variable x y quedaría coseno de 2pi. Nos ubicamos en el círculo unitario y eso es equivalente a 1. Aquí tenemos la tangente. Recuerden que el círculo unitario solamente trabaja con el seno y el coseno, o solamente podemos ubicar el seno y el coseno. ¿Cómo calculo la tangente? La tangente, por razones trigonométricas, es equivalente al seno entre coseno. Entonces, si el ángulo de la función es 0, entonces tenemos seno de 0 entre coseno de 0, que en el círculo unitario trigonométrico sería 0 entre 1 y 0 dividido entre un número es igual a 0. Luego viene la cosecante, en donde al igual que en la tangente tenemos que aplicar la razón trigonométrica, sabiendo que la cosecante es la inversa del seno. Entonces seno de 0 es 0 y si el arriba tiende a ser un número positivo y abajo tiende a ser 0, entonces decimos que eso es igual a infinito. Luego tenemos límite de x que tiende a pi de la secante. Secante también es una razón trigonométrica representada por la inversa del coseno, y cuando estamos hablando de pi, entonces coseno de pi es menos 1 y 1 entre menos 1 es menos 1. Finalmente la cotangente, límite de x que tiende a 0 la cotangente es la inversa de la tangente, es decir, coseno del ángulo entre seno del ángulo, y como el ángulo es 2x, entonces 2 por 0 y 2 por 0, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, decimos que eso es igual a infinito. Si al evaluar un límite que contiene funciones trigonométricas resulta una indeterminación, deben aplicarse procedimientos algebraicos que permitan eliminarla, así como también las identidades trigonométricas y los teoremas que se presentan a continuación. Estos son los teoremas. Es importante resaltar que si evaluáramos estos teoremas resultarían indeterminaciones. Veámoslo aquí. Sin embargo, al estudiar las gráficas nos encontramos con que el límite de x que tiende a 0 de la expresión seno de x entre x es igual a 1, siempre y cuando el ángulo de la función seno sea el mismo denominador o divisor de la fracción. Asimismo tenemos límite de x que tiende a 0 de 1 menos coseno de x entre x. Si lo analizamos, este es un límite indeterminado, pero analizándolo de otra manera, o sea, de forma gráfica y otros teoremas que no vamos a ver en este momento, pues tenemos que ese límite es equivalente a 0. Por ejemplo, si tenemos límite de x que tiende a 0, pero el ángulo del seno no corresponde al divisor de la fracción, entonces no podemos decir que es 1. Para que sea 1, el ángulo de la función seno tiene que ser igual al divisor.
Asimismo pasa con la función, con el otro teorema. Tenemos límite de x que tiende a 0 de 1 menos coseno del ángulo, cualquiera que sea el coeficiente de la x, dividido entre el mismo ángulo que tiene la función coseno. Entonces, el límite de esa división específicamente va a ser equivalente a 0. ¿Por qué? Por teorema. Para resolver algunas indeterminaciones, pues aparte de los teoremas, también es necesario que manejemos las identidades trigonométricas. Aquí tenemos algunas de las identidades. Las razones trigonométricas son las divisiones de funciones que me generan las otras funciones. Por ejemplo, tangente, como ya lo habíamos dicho, seno de x entre coseno de x. La cotangente es coseno de x entre seno de x. Y la cosecante, 1 sobre seno de x. Asimismo, la secante, 1 entre el coseno de x, porque estas son las inversas. Esta es la inversa del coseno, esta es la inversa del seno, y la cotangente es la inversa de la tangente. Tenemos las identidades pitagóricas que vienen del teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es equivalente al cuadrado de la hipotenusa, y en un círculo unitario trigonométrico la hipotenusa es 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho esta identidad al mismo tiempo que las razones trigonométricas. Esta otra identidad de 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado y la que está acá abajo son dos identidades que se pueden deducir de la primera. Por ejemplo, tenemos esta expresión que está en función de seno y de coseno. Si yo toda la expresión la dividiera entre seno cuadrado, ¿qué tendríamos? Seno cuadrado entre seno cuadrado es 1. Coseno cuadrado entre seno cuadrado sería la cotangente, pero en este caso cuadrada, y 1 entre seno cuadrado sería la cosecante cuadrada. Si toda esta expresión yo la divido entre el coseno, tendríamos seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado, coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1, y 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado de x. Luego venimos con las identidades del ángulo doble. Esto me dice que el seno del ángulo doble es igual a 2 por el seno de la mitad del ángulo por el coseno de la mitad del ángulo. Tenemos también coseno de 2x, que sería equivalente al cuadrado del coseno de la mitad del ángulo menos el cuadrado del seno de la mitad del ángulo. De la suma y diferencia de ángulos, esto se presenta mucho en los límites trigonométricos con cambio de variable. Tenemos seno de a más o menos b, no es una distributiva. Ojo con eso, no es una distributiva. Tenemos una identidad para esto. Seno del primero por el coseno del segundo. Si aquí es una suma, aquí también es una suma. Si allá es una resta, aquí es una resta. Seno del segundo por el coseno del primero. Luego venimos con el coseno de la suma o resta de dos ángulos. Sería igual a coseno del primero por el coseno del segundo menos más. ¿Qué significa esto? Que si aquí es una suma, entonces aquí va una resta. Y si aquí es una resta, aquí va una suma. Seno del primero por el seno del segundo. Y por último, para los semiángulos, seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno del ángulo doble dividido entre 2. Y coseno cuadrado es 1 más el coseno del ángulo doble dividido entre 2. Vean que estas dos ecuaciones o estas dos expresiones se parecen muchísimo. La diferencia está en el signo. La del seno es con el signo negativo y la del coseno es con el signo positivo. Por ejemplo, ¿cómo aplicamos las identidades trigonométricas? Si en un ejercicio yo tengo tangente de 5x, entonces eso va a ser seno de 5x entre coseno de 5x, porque eso es lo que me indica la razón trigonométrica. Si tenemos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, que es la identidad pitagórica, esta identidad la podemos despejar. Es decir, si seno cuadrado es lo que yo necesito cambiar, eso va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado, puesto que este que está positivo pasa para este lado negativo. Asimismo, coseno cuadrado va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Otro ejemplo,
¿Cómo aplico yo el seno del ángulo doble? Si yo tengo seno de 6x, entonces eso va a ser igual a 2 por el seno de la mitad del ángulo por el coseno de la mitad del ángulo, es decir, 3x. Si fuese seno de 4x, entonces aquí se mantiene el 2 y aquí sería 2x y aquí 2x. Ahora, para los semiángulos, seno cuadrado de 4x va a ser igual a 1 menos el coseno del ángulo doble, es decir, 8x entre 2. Vean que aquí lo que está variando es el ángulo. Vamos a calcular entonces el primer límite. Por supuesto, tenemos que aplicar los teoremas algebraicos y también los teoremas para evaluar funciones trigonométricas. Entonces, tenemos que límite de x que tiende a 0 del numerador, 5 por 0 es 0 y seno de 0 es 0, y el límite del denominador, 2 por 0 es 0. Es decir, se nos está presentando una indeterminación 0 entre 0 en este límite. ¿Cómo eliminamos esa indeterminación? Bien, observen que el límite del ejercicio tiene cierta semejanza con el teorema, pero para que pueda equivaler este teorema a 1, pues el ángulo tiene que coincidir con el divisor de la fracción. Es decir, como yo no puedo cambiar el ángulo de esta función, entonces el que tiene que cambiar es el 2x. Tiene que ser 5x para que la división de esto, en el límite de la división, sea equivalente a 1. ¿Cómo logramos eso? Primero, este número 2 que está acá multiplica la x. Sí, pero ese 2 está dividiendo la función seno. Es decir, yo lo puedo separar de la fracción como un medio por seno de 5x entre x. Ahora, hay un teorema que me indica que yo en una constante por una función yo puedo sacar la constante multiplicando del límite, y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el 1 medio por fuera y el límite del seno de 5x entre x. ¿De dónde sale este 5 entre 5? Hay un procedimiento que se llama simplificación, que es dividir arriba y dividir abajo entre el mismo número. Pues en este caso estamos multiplicando arriba y multiplicando abajo por el mismo número para no alterar el valor numérico de la fracción, y esto se llamaría amplificación. ¿Cuál es la intención de multiplicar arriba y multiplicar abajo? Que este 5, haciendo las multiplicaciones de fracciones lineales, este 5 queda multiplicando a la x, y este 5 que está multiplicando yo lo puedo sacar del límite multiplicando al 1 medio, y me quedaría 5 medios por el límite de seno de 5x entre 5x. Este que está aquí es lo que necesito para poder aplicar el teorema. Entonces me quedaría el 5 medios multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque el teorema me dice que toda esta expresión es equivalente a 1. Y 5 medios por 1, 5 medios, y tendríamos listo, resuelto el límite. Vamos con un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo estamos trabajando con tangentes. Evaluamos límite de x que tiende a 0 del numerador y del denominador. En el numerador tenemos tangente de 0 menos seno de 0. Tangente de 0, como ya lo habíamos visto en una lámina anterior, tangente de 0 es equivalente a 0 porque seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1 y 0 entre 1 es 0. Menos el seno de 0, que también es 0, entonces tenemos 0 en el numerador. Abajo, las propiedades de los límites nos permiten sacar este cuadrado del límite y nos quedaría límite del seno, que sería seno de 0 porque tiende a 0, elevado al cuadrado, y seno de 0 es 0, al cuadrado 0. Es decir, se nos está presentando una indeterminación 0 entre 0. ¿Por qué sale esta identidad de la tangente? Sabemos que los dos teoremas de los límites, uno está en función del seno y otro está en función del coseno. ¿Qué implica eso? Que para poder resolver este ejercicio, ya aquí tengo seno de x, seno cuadrado de x, pero esta tangente de x tiene que cambiar. ¿Y por quién cambia? Eso me lo dicen las identidades trigonométricas.
Tangente de x es seno de x entre coseno de x, y esa sustitución yo la voy a hacer en ese límite. La sustitución está aquí en rojo. Este seno de x entre coseno de x es la tangente de x, y a eso le resto seno de x y lo divido entre seno cuadrado de x. Bien, una vez que yo hago la sustitución, como cualquier sustitución algebraica, debo buscar la manera de simplificar la expresión. ¿Tenemos fracción dentro de una fracción doble c? No, tengo que primero resolver la resta de fracciones que está en el numerador y después es que voy a aplicar la doble c. Es decir, si tengo como mínimo común múltiplo coseno de x, entonces coseno de x entre coseno de x es 1 por seno de x da seno de x, coseno de x entre 1, que se supone que está de aquí del denominador, da coseno de x por menos seno de x da menos seno de x coseno de x. Divido entre el denominador, que es seno cuadrado de x, colocándole su 1 de denominador para poder aplicar la doble c. Aplico la doble c y quedaría esto multiplicado por 1 da eso mismo, y en el denominador coseno de x por el seno cuadrado de x. Bien, observen que en el numerador tenemos dos términos. El primer término tiene el factor seno y el segundo término tiene el factor seno y factor coseno. Es decir, yo puedo aquí aplicar un factor común. Si yo saco seno de factor común, en lugar del primer término me queda 1 y en lugar del segundo término me queda coseno de x, dividido entre coseno de x por seno cuadrado de x. Bien, ¿qué hacemos ahora? Como hay puras multiplicaciones y divisiones en la expresión, yo puedo simplificar. Este seno de x lo cancelo con 1 de este seno de x, y ¿qué obtenemos? Nos queda en el numerador 1 menos coseno de x y en el denominador coseno por 1 seno de x. Recordemos los dos teoremas. Tenemos 1 menos coseno de x entre x, aplicándole el límite va a ser 0, y límite de x que tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1. Noten en el ejercicio que el numerador tiene el numerador del primer teorema, y en el denominador tenemos seno de x multiplicando, que también estaría aquí. ¿Qué es lo que le falta a este numerador y a este denominador para que se puedan parecer a los teoremas? Bien, si se dan cuenta, les falta solamente estar divididos entre x, y dividir entre un mismo número arriba y abajo se llama simplificar. Entonces tomo el numerador, lo divido entre x, tomo el denominador, lo divido entre x. Ahora me va a tocar separar toda esta expresión en varios límites. Tengo el límite del numerador, que ya es el teorema 1, y tengo en el denominador una multiplicación. Cuando hay una multiplicación entre un denominador, entonces yo puedo separar límite del primero por el límite del segundo, pero el denominador solo tiene que ir o aquí en el primero o en el segundo. Evidentemente la x nos conviene más en el segundo término para que se parezca al segundo teorema que está planteado. ¿Qué debo hacer? ¿Sustituir la x? Bien, en el primer caso, cuando aparece el teorema, yo no voy a sustituir la x, simplemente voy a sustituir el valor al cual es igual ese teorema o ese límite. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que en el numerador este límite nos da 0. En el denominador vamos a tener límite del coseno de x, es decir, coseno de 0, por el límite de x que tiende a 0 del seno de x entre x, que es igual a 1. Coseno de 0 es 1, 1 por 1 es 1, 0 entre 1, 0. Y ese sería el resultado de ese límite. Ahora, veamos los límites trigonométricos con cambio de variable. Cuando x tiende a y a no es 0, y se presenta alguna indeterminación, se realiza un cambio de variable de tal manera que la nueva variable u tienda a 0, es decir, x menos a es igual a u, y así poder aplicar los teoremas trigonométricos mencionados, porque para que seno de x entre x dé 1
y 1 menos coseno de x entre x de 0 tienen que ser evaluados de sus límites cuando x tiende a 0. Entonces en este caso vamos a hacer que no sea x tiende a 0, sino u que tiende a 0. Vamos a resolver entonces el primer ejemplo. Por supuesto, el primer paso es evaluar el límite. Evalúa el numerador, evalúa el denominador. Tenemos en el numerador 1 menos coseno de 2x. ¿Cuánto vale x aquí? 2pi. Ese 2pi lo sustituyo en la x y me queda 1 menos coseno de 4pi. Coseno de 4pi es 1, porque en el círculo unitario 4pi está a la derecha. Y 1 menos 1 es 0. Luego tenemos el límite del denominador, que sería 2pi menos 2pi. Eso también es igual a 0. Es decir, estamos en presencia de un límite que presenta indeterminación 0 entre 0. ¿Qué hacemos? Como el límite no tiende a 0, entonces yo lo voy a cambiar. Voy a aplicar un cambio de variable. Veamos el x que tiende como una ecuación. Si x tiende a 2pi, este 2pi que está positivo lo paso para este lado negativo y del lado donde estaba 2pi queda 0. Entonces tendríamos x menos 2pi tiende a 0. Si ya el límite tendería a 0, pero no puedo tener una operación de este lado, entonces a toda esa operación yo la llamo u. Y ahora u es la que tiende a 0. ¿A quién estoy llamando a u? X menos 2pi es igual a u. ¿Esto qué implica? Que si este 2pi que está restando lo paso para este lado sumando, entonces x va a ser igual a u más 2pi. Bien. Cambiar la variable significa que yo tengo que cambiar el límite usando estas dos expresiones que están aquí. Entonces tendríamos en rojo los cambios. Límite de u que tiende a 0, de 1 menos el coseno de 2 por, ahí va x, entonces pongo que x es u más 2pi, dividido entre x menos 2pi, ok, u más 2pi, menos el 2pi de la función. Ahora vamos a dedicarnos a resolver ese límite. Primero, yo siempre debo buscar resolver los paréntesis que están dentro de otros paréntesis. Este primer paréntesis implica una distributiva. Este 2 multiplica la u y multiplica el 2pi. Este paréntesis que está en el denominador no tiene nada que lo esté multiplicando, es decir, yo lo puedo obviar. ¿Y cómo quedaría la expresión? 1 menos coseno de 2u más 4pi arriba y abajo u más 2pi menos 2pi. En el numerador tenemos coseno de la suma de dos ángulos y para ello tenemos que aplicar una identidad trigonométrica que ya la habíamos visto. Y en el denominador, este 2pi que está positivo, le resto 2pi, me da 0 y me queda u en el denominador. Entonces, ¿cómo nos queda la expresión? 1 menos coseno del primero por el coseno del segundo. Si aquí hay una suma, entonces aquí pongo un menos seno del primero por el seno del segundo, dividido entre u. Noten que coloco un corchete, la identidad dentro de un corchete, porque este negativo que está acá va a afectar los signos de la identidad. Bien. Coseno de 2u yo no lo puedo sustituir, y si lo sustituyera, al igual que el seno de 2u y esta u, se mantendría la indeterminación. Pero yo conozco el valor numérico de coseno de 4pi porque eso me lo da el círculo unitario. Entonces, tenemos que coseno de 4pi es equivalente a 1 y que el seno de 4pi es equivalente a 0. Cuando nosotros hacemos esa sustitución nos quedaría 1 menos corchete, coseno de 2u por 1 menos seno de 2u por 0, dividido todo entre u. Todo multiplicado por 0 da 0, es decir, todo este término se anula y lo que se multiplica por 1 queda igual. Por lo tanto, tenemos límite de u que tiende a 0 de 1 menos coseno de 2u entre u. Esto se parece una vez más al teorema para resolver los límites trigonométricos y sería equivalente a 0. Pero ¿qué es lo que está faltando para poder decir que es 0?
Si el ángulo de este coseno es 2u, entonces aquí debería haber un 2 multiplicando a la u para poder decir que es 0. ¿De dónde podemos de dónde podemos sacar ese 2? Bueno, colocamos una amplificación de fracciones. Un 2 multiplica arriba, un 2 multiplica abajo. Este 2 que multiplica lo puedo sacar del límite. Este 2 que está dividiendo lo multiplico por u y estaría planteado así: 2 por el límite de 1 menos coseno de 2u entre 2u. Teniendo exactamente el teorema, decimos que es equivalente a 0 y 2 por 0 es 0. Listo, resuelto el límite. Gracias. Preguntas en la próxima clase. Saludos.